La Universidad Nacional de Génova, la Universidad de Génova, de General Sarmiento, perdón, de General, estaba leyendo textual, la Universidad de General Sarmiento, el destacado profesor y economista Ricardo Aronsky. Ricardo, ¿cómo va? Buen día, Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, gracias por atendernos. Bueno, Ricardo, aparte de algunas cuestiones de fondo, que es lo que más siempre me interesa hablar contigo, quería simplemente una pequeña refutación a este estado de situación de la gestión, cuaderno que presentó Marcos Peña el lunes en el marco de la gira de despedida de Mauricio Macri, donde dice que el país ya está listo para crecer, que se dejaron mejores bases que en el 2015, que se generaron 1.250.000 puestos de trabajo, que se bajó el déficit, el gasto público, que lo que se endeudó es para pagar la deuda del gobierno anterior. ¿Cómo suena a un profesor de economía todo eso? Sí, mira, la verdad que yo lo puedo entender no desde la economía, porque no son datos que se correspondan con la realidad, sino lo pienso más como una campaña publicitaria más de las que hizo en todos estos años la gestión de Cambiemos. Fue publicidad toda la campaña electoral de 2015, prometiendo cosas que no se cumplieron prácticamente ninguna. Todos estos años hubo un gasto en publicidad extraordinario, falsificando completamente la realidad ante la opinión pública. De repente se hizo evidente que era todo un desastre a partir del año pasado, y entonces se dijo pasaron cosas, es decir, no se podía justificar cómo había sido tal desastre. Hace poco un funcionario importantísimo de este gobierno, Sturzenegger, publicó un trabajo en el cual dice, bueno, la verdad que es un fracaso económico tremendo, e incluso dice, y la verdad que no le podemos echar la culpa al gobierno anterior de todo lo que ha pasado. Tal cual. Esto lo dice un funcionario que fue muy importante en la gestión, y me imagino que a medida que pasa el tiempo y que Marcos Peña y su aparato publicitario dejen de tener esta importancia, se va a clarificar mucho ante la opinión pública el legado económico de este gobierno, que es muy grave. En realidad el punto más importante, me parece, para nosotros es si se sentaron las bases del crecimiento económico sólido. Y yo te diría, haciendo la evaluación de cómo están las finanzas estatales, cómo está la deuda externa, cómo están agotadas las fuentes de financiamiento, cómo está la banca pública, uno diría que precisamente se ha dejado completamente trabada la posibilidad de crecer de nuestro país, y realmente va a haber que rectificar mucho el rumbo económico para poner en marcha de vuelta la economía. Andrés Ibarra, el vicejefe de gabinete, tenemos el audio, Seba, ¿cuánto dura? Si no un minuto, no. Entonces lo comento porque no vamos a perder tiempo y lo quiero escuchar a Ricardo. Andrés Ibarra dijo que dejará alrededor el gobierno de Cambiemos unos 10.000 millones de dólares de reservas líquidas contra cero de lo que recibimos del gobierno anterior. ¿Es cierto que dejó cero reservas el gobierno de Cristina Fernández? No dejó cero reservas, pero efectivamente los últimos 2 años las reservas estuvieron bajo ataque permanente y continuado del sector privado, y efectivamente quedaron en un nivel muy bajo. Yo no me atrevo a decir exactamente cuáles eran las reservas netas, pero eran efectivamente bajas. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que vayan a dejar 10.000 millones de dólares. La verdad que pusieron el cepo de 200 dólares hace una semana y pico, porque si no, no llegaban al 10 de diciembre. Es decir, se estaba haciendo reservas a tal velocidad, ya con el cepo de 10.000 dólares, ya había problemas severos que tuvieron que reducir los 200 dólares. Y esto es porque las reservas han sido diezmadas en una forma tan irresponsable por la gestión de este gobierno, que el cálculo el viernes previo a que pusieran el cepo de 200 dólares
es que quedaban reservas para 10 días a la velocidad que se estaban vendiendo. Tremendo. Con lo cual el cepo no lo ponen como un homenaje a la transición o en homenaje al próximo gobierno, sino lo ponen como una medida de autodefensa, porque ahí le iba a resultar muy difícil a Marcos Peña explicar cómo cayeron en default el último mes de gestión. Ahora, Ricardo, acá hay algo muy importante que para eso quiero aprovecharte por tu conocimiento académico y respetado, porque la ortodoxia nos ha enseñado, entre comillas esto, pero bueno, siempre con los medios principales teniéndolos como usina, la ortodoxia siempre ha dicho, el problema de la restricción externa es un problema que inventan los heterodoxos, no es un problema para la Argentina, el problema es el gasto público y en todo caso el déficit. Por lo tanto, si el gasto público está controlado, acá no hay problema, se logra el equilibrio macroeconómico y la estabilidad monetaria y todo el círculo virtuoso de la economía empieza a andar. ¿Esto quedó destruido con este gobierno que bajó el gasto, que tuvo emisión cero y así todo tuvimos problemas de dólares? Es que el problema con los dólares se construyó desde el primer día. Es cierto que es bueno tener una situación presupuestaria no desmadrada, pero eso se puede hacer por varias vías. La mejor vía es tener una buena administración impositiva, cosa que el gobierno no hizo. El gobierno desde el primer día lo que empezó a hacer fue renunciar a cobrar impuestos, con lo cual aumentó el agujero fiscal. ¿Y con qué se le ocurrió tapar ese agujero? Con endeudamiento externo. Entonces, toda la gestión estuvo mal encarada. Los que dicen la salud fiscal, parece que el tema de bajarle impuestos a los ricos, a ellos no les parece un problema fiscal. Les parece que es una cosa maravillosa que promueve la inversión que después no ocurre. Entonces, es toda una cadena de razonamientos equivocadas, donde el tema de la recaudación impositiva, la buena gestión del gasto público, no aparecen como cosas relevantes como no aparecieron durante esta gestión supuestamente liberal. Entonces, el endeudamiento es el último, debería ser el último recurso al que se acude, y sobre todo cuando uno tiene algún gran proyecto productivo o exportador en la cabeza, digamos. Por ejemplo, si uno construye una gran represa y eso le permite ahorrarse importaciones de combustible y encima tiene un recurso renovable, bueno, es interesante endeudarse para construir una represa, porque uno al mismo tiempo ahorra divisas en otras cosas. Ahora, cuando uno para bajarle impuesto a la minería, para bajarle impuesto al campo, es decir, a los sectores más rentables de la Argentina, lo hace con financiamiento externo del Estado, bueno, ahí uno tiene un problema grave, y eso es lo que hizo el macrismo en sus 2 primeros años de gestión, hasta que llegó a la crisis de febrero del 2018. El mito o la realidad de que el gasto público y la emisión sin respaldo son los que provocan la inflación, ¿quedó destruida en la gestión de este gobierno? Y mira, salvo que sea una especie de convicción religiosa que no está sometida a ningún tipo de verificación, le debemos a Guido Sandredis que se hiciera el experimento de no emitir durante casi un año, y la inflación fue elevadísima. ¿Y entonces? Entonces bueno, ahí se hizo un experimento concreto, lamentablemente se hizo el experimento con nuestro país, y se demostró que no es el tema monetario el origen exclusivo de la inflación, sino que la inflación es un fenómeno que obedece a diversas causas. Por ejemplo, en nuestro caso, los tarifazos descomunales en una serie de actividades económicas fundamentales para los ciudadanos. Las devaluaciones, claro, es una inflación de costos. Ahora, Ricardo, ya me quedan 5 minutos y te quiero aprovechar para ver tu mirada sobre la viabilidad, la posibilidad de que una vez por todas, como puntapié inicial para lo que yo llamo, y lo he hablado con vos, y creo que estás totalmente de acuerdo, para un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, que es el desideratum que tenemos muchos para este país, el instrumento del pacto social
¿Cómo observás a la dirigencia empresaria, política, gremial, para estar madura para hacer ese pacto con la plataforma para el modelo de desarrollo? ¿La ves madura? Yo, para ser muy franco, no la veo madura. Cuando en estas semanas estamos escuchando remarcaciones increíbles e injustificadas con el argumento de que como vendría el pacto social ya se están cubriendo por las dudas, es decir, están teniendo mega ganancias a costa del bolsillo de los consumidores y de los usuarios, para entrar al pacto social con una especie de colchón, yo te diría, no se entendió nada de qué se está hablando. Me parece que no hay conciencia de la gravedad de la situación y hay un amarretismo mental, psicológico, ideológico tremendo. Estamos hablando de muchas empresas que ya están ganando mucho y que no necesitan incrementar, o que no están al borde de la quiebra o no están en una situación dramática, como sí lo está el 40% de nuestra población. No lo están entendiendo. Y entonces no es esa la mentalidad con la que se entra a un pacto social, donde se acepta que todos perdemos algo, todos aportamos algo en función de un bien superior, que es estabilizar la economía y ponerla en el sendero del crecimiento. Y entonces, ¿cómo sigue Alberto Fernández que ya con estas impurezas ya para empezar la gestión? Mira, yo te diría lo siguiente, yo creo que se ha utilizado en estos últimos 2 años un argumento muy importante, que es que gracias a la existencia de organizaciones de la economía social, gracias al comportamiento de la CGT, gracias a que se creó un frente político que canalizó la preocupación de la sociedad, no hubo situaciones estilo Chile, correcto, es decir, o Ecuador. Pero pareciera que a ciertos sectores, si no ven una situación de ese tipo, no entienden nada. O sea, piensan que es todo gratis, que tener 40% de pobres o 50% de chicos en la pobreza es gratis, no hay problema, mientras sigan las ganancias está todo bien. Es decir, hay un problema de ceguera o de desconexión de ciertos sectores dirigenciales en relación a la sociedad, que parece que solamente se sensibilizan si hay alguna gran conmoción social, si no entienden. Entonces los desafíos son impresionantes para el próximo gobierno. La verdad que yo confío en la capacidad persuasiva de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo sería bueno mostrar desde la sociedad que hay otros sectores que viven en la Argentina, aparte de las empresas, y que somos los usuarios, que somos los consumidores, que somos los trabajadores, que somos los desempleados, y que tenemos otro tipo de necesidades que hay que compatibilizar con la necesidad de rentabilidad empresaria. Me quedan 1 minuto, menos, 40 segundos, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Sé que es instrumental lo que te pregunto y vos quisieras hablar del fondo, del tema, pero a propósito, ¿hay que hablar con el fondo primero y hacer quita a los privados como quiere el fondo, o hay que negociar con los privados sin quita y discutir plazos y quita con el fondo? Me parece que hay que hablar con todo el mundo, porque lo que necesitamos es un alivio generalizado de deuda, y no para 1 año o 2, sino para un periodo de tiempo en el cual tengamos tiempo de poner en marcha la economía y las exportaciones. Te agradezco la brevedad. La seguimos en otro momento, Ricardo, ¿puede ser? Perfecto, cómo no. Un lujo como siempre. Gracias, Ricardo. El querido profesor Ricardo Aronsky, economista, docente, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos vamos, ya está Luisa Balmaya, sean buenos y felices.